Compromiso grande, como creer en Cristo, es serio, es el asunto difícil de entender si no nos ponemos acordes con Dios. Algunas personas se han equivocado en el camino, sin duda, a través de la historia del cristianismo, comenzando con Judas Iscariote y otros que le siguieron después. Se han equivocado porque les parece que es muy sencillo, que es muy fácil, que todos podemos hacerlo o que todos tenemos la capacidad de entrar en un compromiso serio, y eso no es verdad, eso es algo difícil de entenderlo. Pero cualquier hombre o mujer que quiere servir al Señor tiene que pagar el precio. Si los cristianos nos ponemos a pensar en el compromiso que tenemos, hermanos, es muy difícil. Estamos en un mundo lleno de mentiras, de fraudes, hasta la FIFA, pues ya que nos espera, ¿verdad? Entonces es un montón de corrupción en el mundo, porque lamentablemente dirigen estos organismos hombres y mujeres sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Hombres y mujeres completamente desprovistos de poder, de grandeza para realizar las cosas difíciles. Porque lo que hace a un obrero apto, un buen obrero, es precisamente su relación que guarda con Cristo Jesús. A medida que ustedes y yo nos equivocamos y hacemos cosas que no agradan a Dios, en ese mismo momento ya Dios no nos va a usar en su campo, en su terreno. Porque la santidad es indispensable para ser hijo de Dios. La pureza de vida es un desafío del creyente. La honradez, todo eso tienen que entrar en un juego de valores que tenemos que manejarlos ustedes y yo. 4 características aquí en este texto de un obrero aprobado. ¿Aprobado por quién? Aprobado por Dios, por supuesto. Y la primera cosa es doctrinal. Nuestro asunto de fe es doctrina, es enseñanza, es práctica. No podemos nosotros divagar batallando qué significa servir al Señor o qué quiere decir un obrero aprobado. ¿Qué necesito pues yo? Un joven me dijo hace ya unos 20 años, dice: pastor, vengo que me dé una carta para que me voy a México al seminario. Y tenía 2 semanas de bautizado aquí con nosotros. Le digo: oye, pero ¿qué vas a hacer a México? Dice: al seminario, pastor. ¿Pero por qué? ¿Tu llamamiento de Dios cuándo fue? No, pastor, no, Dios no me ha llamado a nada, pero yo le hice toda la lucha aquí a las preparatorias de Torreón y nadie me aceptó, pues me voy al seminario. Fácil, arreglado todo, ¿no? Me voy al seminario. Como si el seminario fuera el basurero de las personas. El seminario, hermanos, es una, ¿qué diría yo? Una esperanza del mundo para preparar a hombres y mujeres que son llamados por Dios. El seminario no es para los que no los aceptan en las preparatorias o en las secundarias. El seminario es para hombres y mujeres que Dios llama y que están dispuestos a pagar el precio de un obrero aprobado o una mujer que sirve al Señor. Ustedes ya saben que con los bautistas en la práctica no tenemos pastoras. En los bautistas del mundo, hermanos. En ninguna parte del mundo van a encontrar una iglesia bautista con una hermana pastora. Y eso no es ninguna restringencia especial. No, hermanos, es que no tenemos bases bíblicas para tener pastoras en las congregaciones. Es el único limitante que yo encuentro para las mujeres cristianas. El pastorado, porque en lo demás hay mujeres cristianas con más sabiduría que yo y más capacidad que yo en cuanto a algunas cosas. Bien, hermanos, entonces vamos a ver 4 elementos importantes de un obrero aprobado. El versículo que vamos a usar primeramente es el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien
la palabra de verdad. El primer elemento básico de un obrero aprobado es la sana doctrina, la sana práctica bíblica. Lo que la Biblia dice, hermanos, es lo que hay que vivir. No hay que inventarle nada, a la Biblia no le sobra nada ni le falta nada, está completa. Las desviaciones de los hombres es lo que ha hecho que vayan las cosas desmereciendo y vayan perdiendo su esencia. Hace muchos años yo era inconverso cuando leí un artículo en las elecciones. ¿Todavía existen las elecciones? ¿Todavía? Miren nomás, ya las dejé de leer hace 20 años. Pero yo me encontré siendo inconverso un artículo así, dice: ¿quiere usted hacerse rico? Forme una iglesia. Y yo era inconverso, yo ni entendí qué quería decir eso. Pero fíjense que a la realidad que estamos viviendo, ahora hay realmente un avivamiento entre el pueblo aparentemente cristiano, de tal manera que ya hay un montón de iglesias. No se sabe de quién son, quién las fundó, ni nada se sabe. Pero ya hay un montón de iglesias que no tienen una identidad cristiana para enfrentar al mundo en que viven. Entonces, un obrero aprobado es aquel que es sano en sus prácticas doctrinales, que conoce la doctrina del Señor, que sabe lo que cree. ¿Se movió o le movieron? Entonces, hay que entender eso. ¿Qué es la sana doctrina? Pues es la sana enseñanza de lo que la Biblia nos presenta y que debemos vivir cada momento y cada instante en la palabra de Dios. ¿Qué les parece a ustedes los matrimonios gay? ¿Eso es bíblico? ¿Es correcto? ¿Dios lo aprueba? Por supuesto que no. Qué sorpresa me llevé hace 20 años aproximadamente cuando en un programa de televisión veo a un pastor protestante en un culto de su iglesia oficiando una boda de 2 hombres. Un pastor protestante. No supe qué hacer, si cambiarle o no le cambie al programa. ¿Y saben qué? Al terminar les dice el pastor protestante: dense un beso y que Dios los bendiga. Qué bárbaro. Eso es una herejía, hermanos, terriblemente, en contra de Dios, completamente. Pero ya nuestro estado de Coahuila se dio el lujo de aceptarlo. Sí, pero no que acepten ustedes, el Estado ha aceptado esa práctica, no los cristianos. Los cristianos no aceptamos mentiras, no aceptamos herejías. El matrimonio siempre debe ser establecido entre un hombre y una mujer. No 2 mujeres o 2 hombres. Un hombre y una mujer. Si no, pues Dios hubiera hecho 2 Evas o 2 Adanes y ya está lista la boda, ¿no? Ya hay algunos 4 estados en la República, hermanos, que ya aceptan esto. Y todavía les dan la oportunidad de adoptar niños. A los varones, a los gay, dice: vete al lugar donde están los niños para que adoptes uno o unos 2, los que ustedes quieran. Y a las mujeres, a las lesbianas, también van a otro lugar para que adopten una niñita, porque como son 2 mujeres, pues llevan una niña o 2 niñas. ¿Y cuál es el papá de esta niña? ¿O cuál es la mamá? En ese momento empiezan a confundir al niño en estas prácticas que son completamente insanas. Pero hay creyentes que ya están: hombre, pastor, pues no hay que ser tan exigentes, pues pobrecitas gentes. No, si yo no estoy en contra de las gentes. Yo amo al mundo, a las gentes. Lo que estoy en contra es de las prácticas que están haciendo. ¿Qué les parece lo que pasó en Chihuahua hace 15 días? 6 vagos sin oficio matan a un bebé de 6 años. Y lo sepultan, lo entierran y le ponen unas ramas encima y un perro muerto, para que no sospeche nadie nada. Y a los 4 o 5 días, esos vagos andan ayudando a la mamá del niño a buscar a su bebé, despistando, haciendo las cosas como si fueran muy, muy amorosos. Y resulta que México no tiene que hacer nada. Tiene que respetar a esos niños porque son bebés y hay que mandarlos a una correccional, pero es muy importante, con alimentos y hasta crema dental y todo.
Hay que cuidarlos mucho porque son tesoros valiosos. Fíjense nomás, ¿a dónde hemos llegado? ¿Y todo por qué? Porque se va relajando la doctrina y cada quien va haciendo lo que le parece mejor. Hay grupos religiosos fundados por un individuo y nada más eso. Un individuo es la base de todo. Y los demás borreguitos simplemente le siguen y lo que él dice, eso es correcto. Hace unos 15 años un pastor de aquí en La Laguna llega al culto y le dice a los hermanos que están allí, renté estos 2 autobuses que están llegando porque anoche me habló el Señor, ya de madrugada, y me dijo, tienes que irte a Mazatlán con tu gente, que se vayan a recrear, que descansen. Así que no tenemos culto. Vamos a Mazatlán, aleluya, pues ¿quién no quiere ir a Mazatlán? Pues aleluya, ojalá que se le ocurra cada 8 días esto. Y le hicieron caso. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. Yo me asombro cómo le creen a esos individuos. ¿Que no hay personas allí sabias que enderecen el barco? Pues no hay, si no, no anduvieran todos chuecos. La doctrina sana es lo que preserva al creyente en un camino sano, en una iglesia sana, en un principio bíblico sano para la gloria de Dios. No todos los que silban son arrieros, hermanos. No le crea a nadie que no enseñe la Biblia. Entonces sea usted también muy prudente. Segundo pensamiento de San Pablo, el versículo 19, un desafío a la santidad. Les dije al principio que para servir al Señor hay que ser santos. Sin santidad no se puede servir al Señor. Sin santidad no hay triunfos en la vida cristiana, no hay valores grandes. Es la santidad lo que hace la diferencia entre aquel mundo en que vivimos y la vida cristiana. Es la santidad. No es lo que hacemos a veces, no. Es la santidad lo que establece la diferencia. Y sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Entonces la santidad es el inicio de una vida de un obrero, hombre o mujer que quiere servirle al Señor. Y para que Dios lo apruebe, dijimos, debe tener doctrina sana y debe vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Dice el versículo 19, se los quiero leer, muy interesante este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es la Biblia, hermanos. Esta es la verdad bíblica. Si alguien quiere servir aquí al Señor, tiene que ser santo. Hombres y mujeres, odiando al pecado con todas las fuerzas de su ser. No se puede servir al Señor y revolverse la vida moral o la vida inmoral. No se puede. Es la santidad el primer paso que tenemos que revisar para todo aquel que quiere servir al Señor y quiere ser un obrero aprobado. El tercer elemento que de San Pablo es en el versículo 21. Está muy bien metido en este centro que estamos tratando. El versículo 21 dice: así que el que se guarda, ¿sí?, de todo esto. A ver, alguien que lo lea, por favor. Ajá. Fíjese bien, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil y disponible. Es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer si quieren servir al Señor, si quieren ser aprobados por Dios. Útiles y disponibles. Y hay personas muy útiles en la iglesia, pero no están disponibles. Están ocupados, no pueden, tienen muchos trabajos,
es imposible y no se puede. Entonces no solamente hay que ser útil, pues sí, ¿qué gano si soy tan útil pero no sirvo para nada? Porque no sirvo. Y el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Entonces, hay que realizarnos un autoexamen acá muy en lo personal. Decir, bueno, ¿yo soy útil al Señor? Pues sí, pues me ha dado hasta dones espirituales, pero ¿estoy dispuesto y disponible a la hora que digan y cuando sea? Pues no. Eso ya es otra cosa. Qué lástima que yo tengo que ir a otra parte, o tengo que hacer otras cosas, o estoy ocupado en las cosas de la vida o lo que sea, pero eso es el asunto. El versículo 20 tiene que ver con unos, San Pablo describe allí los utensilios de una casa cualquiera. Dice que en las casas hay utensilios que son básicos para el trabajo de la casa. Dice, y algunos de estos artículos que hay son muy viles, otros son de mucho adorno. Y ese es el problema que pasa en las iglesias. Algunos hermanos de la iglesia no se han dado cuenta que son tan importantes y tan valiosos delante de Dios, pero que se enredan en asuntos de la vida de tal manera que no pueden servir al Señor. De ser útiles se vuelven inútiles, porque no han practicado estos talentos y dones que Dios les ha dado. Y así decía Pablo en el versículo 20, eso es la idea. Y hay, dice, cacharritos, o hay artículos de mucha honra, y hay artículos deshonrosos en la casa. Gracias a Dios ya no se usan las basinicas casi, ¿no? Cuando yo estaba chiquito eso se usaba. El que tenía una basinica y el que no se iba al monte. ¿Ya? Pero la basinica no es para ponerse en la mesa central del comedor. Esa se pone debajo de la cama y se le mete una almohada encima y perfume y a ver qué. ¿Ya? Sí, con lo que quiere decir que los miembros que son utensilios deshonrosos no deben exhibirse. Al contrario, esconderse. Tú métete abajo de la cama porque va a venir el pastor. Tú no te presentes. En la iglesia igual, no hermano, usted ni se pare enfrente, hombre. Póngase a orar allá en el rincón, ándele. No está castigado. Porque hay utensilios útiles y honrosos y otros deshonrosos. Y así son los miembros de las iglesias. Algunos no se puede contar con ellos. Cuando llegamos a Obregón, Sonora, en 1978, tuvimos un culto de 12 personas, incluyendo mi familia. Así que éramos 6, pues 5 en el tiempo, pues vinieron otros 7 a ver qué. No había iglesia, no había nada. Y el problema es que había habido un problema tan serio allí en Obregón, Sonora, en la primera iglesia bautista, que fue tremendamente peligroso. Desbarató la iglesia, se acabó la congregación, casi dejaron de hacer cultos. Cuando nosotros llegamos tenían la costumbre de irse cada 8 días al mar, a celebrar la escuela dominical en el mar. ¿Ustedes creen que se puede estudiar la Biblia echando clavados? Pues ¿quién va a estar estudiando la Biblia si está ahí en la playa? De tal manera que nos mandaron un memorándum. Hacienda dice, señores bautistas, si ustedes no usan el templo para lo cual fue dice, no se les olvide que el templo es de nosotros, es del gobierno. Así que nosotros, si no lo usan ustedes, nosotros vamos a usarlo en un archivo que Hacienda no tiene aquí en Obregón, Sonora. Iban a meter archivo en el templo, hermanos. Y todavía andaban los hermanos queriendo ir a la playa. Pues yo les dije, pues entonces ustedes no tienen amor a nada. Y nosotros estuvimos ahí 7 años, hermanos, y nunca fuimos a la playa en 7 años. A escuela dominical no. Fuimos a ver si había pescados o había otra cosa.
Pero vean cómo se puede caer en tanta negligencia, en tanta indolencia, hermanos. De tal manera que el templo quiere recogerlo a hacienda y hacer una bodega. Y todo fue resultado de aquello. Entonces empezamos a trabajar mi esposa y yo, y algunas personas me decían, oiga, ¿así que este es el pastor de allí? Sí. De los que se pelean en las sesiones de negocios. Yo ni sabía eso. Había habido un pleito hacía 18 años. De tal manera que llegó la policía y la Cruz Roja. Le dieron un bibliazo a una hermana, con una Biblia verde grandota de 5 kilos de aquel tiempo. Se descalabró la hermana al caer en el piso. Llega la Cruz Roja y llega la policía. El Señor ayudó a una hermanita que la inspiró y le dice, diles esto y ya. Señores policías, no pasó nada. A la hermanita le dan ataques epilépticos y se cayó. Así que no es pleito, no, que les vaya muy bien. La Cruz Roja, no, ya se le paró la hemorragia. Hasta luego. Y gracias a ese invento del hermano de ocurrencia, se fue la policía y se fue la Cruz Roja. Habían pasado 18 años y la cultura que rodeaba a todo el templo, todas las 4 o 5 manzanas alrededor, conocieron el caso, lo conocieron bien. De tal manera, hermanos, que yo tuve que tomar una táctica especial. Le preguntaba, oiga, ¿usted es el pastor de esta iglesia? ¿De cuál iglesia? Oiga, de la que está ahí en la plazuela. Ah, ¿por qué? No, dice, porque yo tengo un amigo de allí que trabaja o vive desde esa iglesia y qué perverso es. Sí, digo yo no soy de esos, soy de los otros. Digo, de los otros pastores. Tener que estar inventando. ¿Por qué? No, porque él se porta bien, ese sí es. Que se porta mal no es. Que se porta bien sí es. Pero no era cierto así. Hermanos, necesitamos entonces ser hombres y mujeres con un compromiso bien puesto en nuestros corazones, de tal manera que de veras seamos útiles al Señor y disponibles al Señor cuando Él ordene, lo que Él diga, y eso va a transformar la vida de nuestra iglesia. Y en cuarto lugar, apto para enseñar, dice el versículo 24. Y lo leo, a ver si puedo leerlo. A veces lo subrayo y les pongo mal las líneas y ya no las encuentro. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Qué es eso de sufrido? Aguantador, hermanos. Soportador. Que no nomás con quítame estas pajas ya me voy, ya renuncio, ya no estoy aquí. El siervo del Señor y el miembro de la iglesia que quiere, hay que tener permanencia en la congregación y constancia, asistencia en la iglesia. Es decir, que se cuente con usted, mi hermano y mi hermana. A veces cometemos el error de nombrar a un hermano oficial que porque no viene. A ver si viene. No, pues ya cometimos un error. No va a venir, aunque lo nombremos. Si no viene, cuando no está nombrado casi para nada menos viene si lo nombramos. Y no viene. Así que a los 2 o 3 meses, hermano, pues lo vamos a dar de baja, pues no se ha parado aquí. Pues ustedes, ¿cómo se les ocurre nombrarme, hombre? ¿Verdad? Miren, no. Hasta nos echan la culpa a nosotros ahora. ¿Cómo se les ocurre esas cosas a ustedes? Así que tenemos elementos importantes para buscar a un obrero aprobado, según ese texto que ya hemos comentado. Y dijimos, en primer lugar, con sana doctrina, viviendo en santidad, útil y disponible y apto para enseñar y constante, permanente. No se puede confiar en personas que los vemos acá por unos 2 meses y luego ya no los vemos y luego ya los volvemos a ver otra vez. Y teníamos un miembro aquí en la iglesia que venía 3 veces al año al culto. Cuando cumplía el año de casados,
Ya sabíamos que iban a estar y los poníamos en el boletín y con un foco ahí prendido. Porque ya sabíamos. En Semana Santa, domingo de resurrección, y el 24 de diciembre en la noche. 3 asistencias al culto en un año. Cada 4 años, cada 4 meses asistía a un culto, aproximadamente. Y todavía a alguien se le ocurrió nombrarlo maestro de la escuela dominical, pues se acabó la clase. Pues obviamente sí, se acabó la clase. ¿Cómo cometemos errores? Para formar o para que los miembros de la iglesia sean hombres y mujeres aprobados por Dios en su ministerio, en su servicio, se requieren estas cosas que hemos mencionado de este texto. Pero la práctica, hermanos, la constancia, la presencia. Algunos dicen, yo no, mi espíritu va a estar con ustedes. Oren por mí porque ando muy mal. Pero pues los espíritus no se ven. ¿Cuántos espíritus habrá aquí ahorita? Pues quién sabe. No se ven. No, necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios. Y que busquen en la palabra de Dios las formas de practicar su cristianismo. Que sea la palabra de Dios la regla de fe y práctica en su vida, mi hermano. A los cristianos del siglo I les decían sus enemigos los hombres del libro. ¿Y eso qué significaba? Que si la Biblia, y era cuando ellos es el Antiguo Testamento nada más, ni siquiera está el Nuevo Testamento con ellos. Lo que la Biblia decía, esa es autoridad. ¿Eso dice la Biblia? No, entonces no lo hago. Los apóstoles, termino con esta cita de los Hechos, a Pedro y Juan, el Sanedrín lo confronta y los cogen predicando el Evangelio en Jerusalén. Y les dicen, les dijimos que se callaran, que no anden hablando del Evangelio aquí en Jerusalén. Y ya han llenado a Jerusalén con su doctrina. Que eso nos acusara a nosotros, qué bendición. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y vamos a seguir predicando a Dios, a Cristo. Porque es lo que tenemos que hacer, es nuestro compromiso. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el peso de los cristianos del siglo I. Hermanos, ustedes y yo nos la estamos pasando muy tranquila. ¿A quién de ustedes lo han apedreado por causa de Cristo? Levante su mano y luego ya hacemos una conferencia con usted aparte, cómo le fue con las pedradas. ¿A nadie, verdad? Pues a nadie. Yo recibí un insulto en Obregón, Sonora, el más fuerte de toda mi vida. Diable viejo, prieto, panzón. ¿Y eso puede ser un halago? Prieto y panzón, pues fuertote y todo, un elefante, ¿no? Yo tenía 34 años en ese tiempo. Es lo peor que me han dicho. Pero pues eso, ni duele ni nada. Hermanos, vamos siendo más profundos en el Señor. Vamos comprometiéndonos, ustedes y yo en lo personal, con Dios. Con más entusiasmo, hermanos, con más compromiso. No echando en tierra seca lo que estamos aprendiendo, sino aplicándolo en la vida diaria y ayudando a las demás personas para que conozcan a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te agradecemos infinitamente, nuestro Padre Dios,